la clase. Parece ser que ya está ahí. Y estábamos viendo esta, creo. Estará. ¿Alguien me acuerda en qué íbamos? ¿En qué nos quedamos? La anterior sesión. Algunas causas, ahí para que la noten, las causas de este conflicto que lo detonaron. La primera de ellas es desde el punto de vista social, y nos dice aquí que se tiene el auge de la burguesía con un poder económico cada vez más grande y fundamental en la economía de la época. El odio contra el absolutismo monárquico que se alimentaba con el resentimiento contra el sistema feudal por parte de la emergente clase burguesa. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí desde el punto de vista social? Que existe una lucha de clases, esa lucha de clases que sigue vigente en muchos espacios en nuestra actualidad. Tiene cierta vigencia esa descripción que hacía Marx acerca de la lucha de clases, de cómo existen varias clases sociales dentro de una misma sociedad y cómo estas distintas clases tienen sus distintos puntos de vista. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual para que después comprendamos un poco lo que pasaba en Francia. Actualmente, ustedes saben, en la Ciudad de México se dieron el fin de semana y desde la semana pasada varias manifestaciones. Ustedes saben que pues México es un país centralista y como país centralista pues concentra gran parte de su economía y gran parte de su poder y todo en el centro, en el Estado. De ahí deviene una de las ideas del gobierno actual, precisamente de diseminar a lo largo de la República las distintas secretarías. Esto lo que busca más que nada es que las secretarías no van nada más con el secretario, sino que van con todo su personal y obviamente con todas sus familias. Algo similar a lo que pasó en Aguascalientes con el INEGI, cuando el INEGI llega en 1980 y posteriormente otra ola en 1990, pues la población creció muchísimo porque vienen todos los trabajadores del INEGI, se mueve la economía un poco más y más o menos esa es la idea, me imagino yo, que trae el gobierno actual. Entonces, existen varias manifestaciones y estas manifestaciones que han estado pasando en el centro de México, que vienen de distintas clases sociales, podemos ver sus expresiones muy diferentes, ¿no? Por un lado teníamos a Frena con sus casas de campaña, que algunos dicen que no estaba nadie ahí, otros dicen que sí, otros dicen que les pagaron para que algunos las ocuparan, que en realidad fue una manifestación muy pequeña, muy pocas personas. El reclamo de Frena en algunos, declaraciones así al azar que hacen ahora sí que los youtubers, que obtienen los youtubers, pues se ve como es un reclamo muy extraño porque su reclamo es que renuncie el actual presidente para que no quieren que nos pase como a Venezuela. No, es una declaración muy extraña porque pues no hay indicios de que este país transcurra o tenga tendencias al socialismo. Es extraño ese reclamo, pero ahí está, es una expresión de un sector de la población. Luego tenemos otro sector de la población que defiende al presidente, que es una clase media y que se dice ser pobre. Ahí habría que sacarlo con estadísticas económicas, por ahí se habla de algunas estadísticas que si lo comparamos a nivel mundial, pues en realidad México tiene más pobres de los que dice, porque los que se sienten clase media o se catalogan como clase media del país, pues a primer mundo serían los 1,000 euros, ¿no? Que les dicen en Europa, que los 1,000 euros son los que ganan menos. Y ellos tienen otras expresiones, algunos pues les decían groserías a los de Frena, otros cantaban, pero es como otra clase social. Y luego tendríamos los verdaderamente pobres que probablemente ni siquiera tienen acceso a la información, que ni se enteraron de las manifestaciones, que no tienen acceso a internet, a veces no tienen ni siquiera posibilidad de comer, entonces su mundo y su vida y sus reclamos, por lo tanto, son otros. Y luego tenemos el movimiento feminista como otra clase, ya probablemente no se pudiera catalogar como clase social, pero sí de ideológica, que está pidiendo su propio reclamo el domingo, ¿no? Y que lo siguió pidiendo el día de ayer, con esto.
Esto es a lo que se refiere más o menos como lucha de clases. Son distintas clases sociales que tienen distintas vidas, distintas cosmovisiones y por lo tanto distintos reclamos. Y eso más o menos ocurría y ha ocurrido a lo largo de la historia. Es algo que sigue vigente, que se describió teóricamente por Marx apenas en 1800 y algo, pero que sigue vigente y que fue vigente durante años, muchos años previos. Y aquí las clases sociales que estuvieron en disputa y desde el punto de vista social, pues es la burguesía. Y por eso es que el nacimiento de los derechos humanos en la tradición liberal es un nacimiento burgués. Un poco habíamos hablado, me parece, en la clase pasada sobre esto, de que la burguesía son estas personas que obtuvieron muchos, a través de negocios y posteriormente con la revolución industrial de empresas, tuvieron dinero y tierras, tienen a veces más dinero que muchos nobles, pero tienen menos derecho y menos poder. Y entonces es su reclamo, así como, si yo tengo las mismas posibilidades que tú, ¿por qué tú tienes más derechos? Y por qué tú puedes llegar de repente con una orden del rey y utilizar mis bienes y mis tierras por cierto tiempo sin que yo pueda mediar ningún proceso judicial y todo. De ahí devienen que muchos de los derechos que actualmente tenemos en realidad son derechos de burgueses. Es decir, el derecho más sonado que nosotros tenemos en la Constitución es que nadie, creo que la tengo al revés. El derecho más sonado es que nadie tiene derecho a tocar mis posesiones, mis cosas, sin una orden judicial. O sea, ese derecho que aparece más o menos ahí en la Constitución, vamos a buscarlo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en realidad nace aquí en esta revolución, nace en lo de Francia, nace en lo de Estados Unidos y en realidad, pues más que otra cosa, es un derecho burgués. Déjenme ver en qué artículo. Supone que ahí están viendo mi pantalla. Y entonces, ustedes aquí van a tener un derecho que es nadie puede ser privado del producto de su trabajo, ¿no? Que ese es el derecho del trabajo. Pero luego nadie puede ser... por ejemplo. Antes el rey te tomaba y, por ejemplo, puede ser que le caías gordo y entonces te armaba un juzgado especial y te declaraba culpable, ¿no? Más o menos como le pasó a Luis y a María Antonieta. Y entonces aquí tenemos este derecho, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Este es uno de los derechos que va a aparecer en la carta, ahorita lo vamos a ver. Y este es el que me refería antes, el 16, nadie puede ser molestado en su persona porque llegaba el rey y decía, oye, yo necesito que me prestes a tu hijo, a tu hija, a ti, a tu familia, a tu domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandato escrito por autoridad competente, o sea, por un juez que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios de procedimiento seguidos en forma de juicio, este derecho, y es algo que yo muchas veces, a mí, yo que me dedico a derechos humanos y todo, luego en los foros te pregunta el público, ¿no? Y como que es un sentimiento que aparece muy constantemente. Ya ustedes si quieren participar me dicen qué es lo que piensan acerca de esto, pero es un sentimiento que aparece muy constantemente, el hecho de que piensa la gente o está en el imaginario de la gente que los derechos humanos protegen delincuentes. Y entonces pon por estos tipos de derechos a favor, ¿no? Pero yo ahí siempre les contesto, y a ver qué piensan ustedes, yo ahí siempre les contesto que en realidad no protegen a delincuentes, nos protegen a todos porque fueron derechos que eran violados anteriormente y son propios de una historia, y antes llegaba el rey y te lo pedía y quiero usar tus tierras y pues con permiso. Y entonces tú decías, no, pero mi cosecha, mi trabajo que he llevado todo este año, lo que he realizado, y la única respuesta del poder era, lo necesita el rey. Y sin ningún orden ni nada mediaba, lo necesita el rey y ya.
Entonces ahora se necesita un procedimiento especial para poderte privar de tus cosas, tus posesiones, tu familia, tu persona. Anteriormente, no. Y entonces ese derecho es la burguesía que está peleando por esas cosas, por eso son muy puntuales, y por eso si ustedes ya llevaron Civil 1, y ahorita me parece que están llevando bienes y sucesiones. Cuando ya lleven los 4 niveles de civil, fíjense, y ese Código Civil de 1805, napoleónico, es producto de los derechos y es un Código Civil de los derechos que rescata de Roma, pero fíjense muy bien y siguen siendo burgueses. Ahí es una investigación que yo tengo pendiente ya de varios años que se me ocurrió, que en realidad el Código Civil, que se supone que es de todos los civiles, todas las personas civiles, pues en realidad nada más tiene o contiene derechos económicos y derechos también del clero, un poco, los concernientes a la familia. Pero quitando de ahí, fíjense, es personas y familia, y en personas nada más te dice, personas es y ya, para el derecho se considera persona y él es el que puede reclamar sus derechos y todo. Y después te habla de la familia y la organización familiar que traen la mayoría todavía de los códigos civiles. Si ustedes se fijan, pues es esa organización familiar católica, cristiana, donde es hombre, mujer, y nada más se pueden casar entre ellos y así. Es un solo modelo de familia. Ok, va todo ese Civil 1. Pero luego viene bienes y sucesiones, cuáles son los bienes reconocidos por la ley, la forma de testar y la forma de resolver los conflictos intestamentarios. ¿Eso qué es? Derecho burgués, derecho de gente que tiene dinero. Después de eso viene obligaciones, todo lo que tiene concerniente a obligaciones es la oferta, demanda, cuestión empresarial, derecho de dinero. Contratos, derecho de dinero. Son 5 tipos de obligaciones, son contratos, declaración unilateral de la voluntad, hechos ilícitos, que también tiene que ver cuando alguien vende por error, y algunos otros 2, pero todos son de burgueses. Y Civil 4, pues es contratos. Entonces, si hacemos una revisión de todo el Código Civil, ustedes van a encontrar esa parte. Es una construcción que se trajo de Roma, de los principales derechos, se adaptó a la época 1805, se construyó el Código Civil, y luego cuando viene Maximiliano lo trae a México, lo instaura. Cuando Benito Juárez y su movimiento logran sacar a Maximiliano del poder, lo fusilan, pero Benito Juárez manda a revisar esos códigos y ver que no servía y pues dice, pues los dejo porque son una buena idea, pero son construcciones del que ganó la Revolución Francesa, 1805. Se construyó el Código Civil napoleónico y de ahí sale el civil, ¿no? Entonces, eso es producto de este sector. Entonces, continúa. Esta lucha de clases principalmente fueron los burgueses contra el sistema monárquico y pues ese hartazgo por los abusos de este sistema. Esa forma desesperada que llevan estas luchas y que iba creciendo a lo largo de los años. Después tenemos